Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Hoy el mundo se encuentra en una disyuntiva entre los intereses económicos, políticos de las naciones y la incontrolable aceleración del calentamiento global que amenaza a nuestra especie y a múltiples ecosistemas. Seguramente México estará presente en la conferencia de Glasgow, Escocia, y jugará su papel doble en este dilema. Quiere producir más petróleo, gasolinas, gas. Busca retrasar las inversiones privadas en hidrocarburos, en electricidad y el desarrollo de las energías limpias. ¿Qué hacer cuando sigue siendo aquí orgullo nacionalista la producción monopólica de petróleo, gas, electricidad, pero que existe una real presión nacional e internacional para que nuestro país incorpore la generación de energías limpias ante el calentamiento global por un lado y por el otro ante la transformación acelerada de las cadenas de valor norteamericanas en ese tenor, cadenas a las cuales ya se debe y de las que depende por completo la economía mexicana y el destino de sus habitantes? En esta ocasión nos concentraremos en las energías limpias, que transforman vidas, integran nuevas cadenas de valor muy importantes para nosotros y que serán el destino de las futuras generaciones. Para platicar en el futuro de todo energías limpias y la resistencia de este gobierno federal por el impulso a esas energías, está de nuevo con nosotros un gran especialista, Gonzalo Monroy, director de GEMEC o Monroy Energy, experto y consultor en temas de energías, sobre todo de México y Norteamérica. Bienvenido, Gonzalo, a El futuro de todo. Gonzalo, ¿por qué México no se centra más en impulsar el desarrollo de las energías limpias como eólica, solar, geotermia, maremotriz, que tenemos de sobra espacios para su aprovechamiento e inversión? Mientras tanto, aprovechar más la energía de transición, es decir, el gas natural, al tiempo que complementamos la cadena de forma descendente con energías de hidrocarburos, que sean cada vez más limpias. Pues mira, principalmente es una decisión de política energética, así de sencillo. Por ejemplo, tomando y ahora cambiando el rumbo hacia la parte de CFE, CFE no tiene ninguna restricción, no tiene ningún impedimento para invertir precisamente en energías renovables, no tiene ninguno, nadie se lo impide. De hecho, la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto, en muy buena forma le quitó cualquier tipo de restricción a la CFE. CFE podría hacerlo y en realidad decide no hacerlo. CFE literalmente está casado con la idea de que las plantas que tienen hoy tienen que durar toda la vida. Obviamente cuando entramos a esos temas, y llámese desde las plantas de combustóleo hasta las plantas hidroeléctricas, nos quedamos con plantas que sí, efectivamente les hace falta un poco de mantenimiento, pero que ya han dado en buena forma todo lo que tenían que dar. ¿Por qué CFE no lo hace? Como decía, también es política. ¿Por qué? Porque eso significaría cerrar algunas plantas y obviamente entrarle a otro tipo de cosas. Y ahí es donde entramos a una cosa que se llama empleo. Obviamente una planta termoeléctrica, por decir algo, la más contaminante que tenemos en todo el país, la planta termoeléctrica de Tula, opera con cerca de 1.100, 1.150 empleados. Obviamente un parque eólico de las mismas capacidades de generación no va a requerir arriba de 45. Obviamente eso sería muy bueno para bajar los costos de la electricidad en México, pero tiene un componente político que obviamente no deja satisfecha la administración en turno. Claro, y mejor bajar el precio de los energéticos vía subsidios, controles de precios, que ya sabemos por la experiencia de los años 70, de los 80, a dónde nos va a llevar ese tipo de políticas que son errores crasos que vamos a pagar todos los mexicanos a la larga.
Exactamente, Fren. Esa película ya la conocemos. De memoria. Ya sabemos de qué se trata y cómo termina, ya sabemos. Así es. Probablemente si tienes tú joven de 30 años, 25 años, vas a decir que bueno que el gobierno de López Obrador metió la mano y frenó el precio del gas LP y de la gasolina para que no nos cueste más. Vas a ver. Espérate 5 años y vas a ver cómo termina esta película. Va a ser tremendo. Pero ya el señor López Obrador ya no va a estar en la presidencia. Entonces no le va a importar mucho lo que tú opines del gobierno de López Obrador. Esa es la verdad de las cosas, Gonzalo. Y lo vivimos, esa película ya la hemos vivido, insisto, en repetidas ocasiones. Y nuestra generación tuvo que pagar junto con la de nuestros padres errores monumentales que nos llevó precisamente a tener que adoptar medidas tremendamente fuertes, antipopulares, pero necesarias para parar de en seco estos errores y meter en cintura a la economía de nuestro país. No sé qué opines de lo que viene precisamente en la conferencia sobre el cambio climático, la COP26, allá en Glasgow, en Escocia, el próximo mes de noviembre. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate, yo creo, por desgracia, no estoy tan optimista. Y te voy a decir por qué. Porque vimos justamente una cosa que creo que es totalmente, y tenemos que meterla en esta ecuación, que es la parte de COVID-19. El año pasado, 2020, fue el primer año donde a nivel global bajaron las emisiones. Algo bastante positivo, pero hay que entender que detrás de eso prácticamente el mundo se detuvo, precisamente por el confinamiento prácticamente en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero el mundo se detuvo. Obviamente detrás de eso tenemos millones, cientos de millones incluso de gente que terminó en la pobreza o cayó en la pobreza. Obviamente, ¿qué es lo que hemos visto? Este regreso a cierta normalidad, llamémoslo de esta manera, o la llamada nueva normalidad, las emisiones se han vuelto a disparar. Justamente también hay que entender que el debate, y lo decías muy bien al principio, de que los países pobres ahora le dicen, ¿saben qué? Ustedes ya se desarrollaron, yo todavía tengo recursos, ¿por qué tendría que cargar yo, país pobre, en vías de desarrollo, con las culpas que ustedes, países ricos, ya aprovecharon? Ahí justamente el entender quién es el que va a cargar con el peso, quién va a pagar, precisamente por eso, es donde estamos yo te diré que en un nudo Jordano, donde no es fácil encontrar una solución. Pensar que Europa va a decir, ok, yo voy a subsidiar a los países pobres por no contaminar, eso es lo que los países pobres quisieran escuchar, pero obviamente los europeos van a decir, yo no tengo el dinero para poder hacer eso. ¿Qué creo que va a terminar pasando? Creo que vamos a ver una iteración más de lo que hemos venido viendo hasta ahorita, que van a ser las empresas, las comunidades, a veces las ciudades a nivel local, las que van a poder ser las generadoras de cambio. Ellas son las que van a poder impulsar a través de la regulación este tipo de cosas. Pero sin embargo el problema va a seguir estancado en donde lo decíamos. Rusia, Arabia Saudita, justamente no van a poder hacer grandes cambios a todo esto. Bueno, ya inclusive Afganistán, ¿verdad? Es correcto. Incluso si nos vamos directamente a Estados Unidos y China, los países 1 y 2 de emisores, generadores de emisiones, nos vamos a encontrar con algo muy similar. En el caso de China, dejar de generar es un problema de seguridad nacional. No pueden dejar de hacerlo. Por el lado de Estados Unidos hay que entender de que esto también tiene un componente altamente político. Obviamente si se dicen vamos a dejar de producir petróleo, lugares como Texas, como Oklahoma, las 2 Dakotas, incluso el estado de Colorado, obviamente se ponen, falta de mejor palabra, literalmente se levantan en armas. Sería un cataclismo económico para ellos. Así que tenemos que pensar más que en soluciones drásticas, tenemos que pensar en soluciones graduales para poder acomodar ese tipo de cosas. ¿Cuáles son esas partes? Sí, quizá ir desfasando de a poco lo más contaminante, llámese el carbón, llámese el combustóleo, y darle justamente un mayor peso a las energías renovables en este afán de renovación. Fíjate, es bien interesante porque
en ese sentido, el estado de la Unión Americana, el que mayor producción de petróleo tiene, que es Texas, también es el productor número 1 de energía eólica de Estados Unidos. Es muy posible que justamente se logre cierto nivel de coexistencia y que vaya ganando más terreno las energías renovables, y eso sí, con una dirección de política energética. Eso va a ser bien importante, que dé los incentivos para este desfase. Así que no hay que poner tampoco grandes expectativas en la conferencia de Glasgow, la COP26, pero hay que estar atentos a cuáles van a ser los compromisos individuales que cada uno de los países haga. Por último, Gonzalo, porque el tiempo se nos acaba, pero te quisiera preguntar cómo ves tú México. Es decir, México tiene toda la capacidad para ser un gran jugador, productor de energías limpias a nivel mundial. Hace unos 10 días, vino un desembarco de todos los altos funcionarios de seguridad relacionados con la seguridad nacional de los Estados Unidos. En buena medida, por supuesto, sabemos que vinieron para platicar del tema migratorio, junto con el tema, por supuesto, del narcotráfico y del crimen organizado y de la violencia, la salud, la forma en la que quieren ellos estratégicamente que frenemos, pero con actividades productivas, a la migración en la frontera sur de nuestro país y no en la frontera de ellos. Pero también la parte energética se tocó. Se mencionó inclusive la importancia que va a tener la colaboración de los 3 países norteamericanos para por ejemplo, cubrir toda la parte de agua, la parte de alimentaria y la parte energética. Entonces, el tema que estamos mencionando tú y yo ahorita sobre recursos energéticos tiene que ver, por lo menos en la mente americana, en el tema de seguridad nacional. No estamos hablando de la seguridad mexicana. Ellos ven ya la seguridad norteamericana como una región que tiene que estar asegurada frente al cambio climático y frente a la escasez de recursos que va a provocar migraciones masivas en los próximos años. ¿Ves tú factible que México, más allá del 2024, se pueda nuevamente convertir en un país de gran poder energético con energías limpias? Yo sí veo ese potencial, sí lo veo, porque hay varios factores que juegan a favor de México. Uno, el principal, la ventaja de la naturaleza, y no tuvimos que hacer absolutamente nada, pero estamos en una posición donde México tiene una tríada que prácticamente ningún otro país del orbe tiene. Tiene una gran extensión de radiación solar, tenemos unos vientos o canales de viento de calidad mundial, no solamente en un punto como es la Ventosa o la Venta allá en Oaxaca, sino también en Tamaulipas y una buena parte también del Golfo. Y también tenemos un componente geotérmico. Esta triada nos puede dar, otra vez, con un medio ambiente, o yo te diría que propicio para la inversión, con una regulación predecible y anticipable, confiable. Obviamente podremos tener estos costos de energía extremadamente bajos, sí se puede. ¿México está preparado el día de hoy para esa conversación? Muy probablemente no. Justamente hemos visto, y lo vimos anteriormente en Estados Unidos, el arrastre populista que hemos visto en diferentes partes del mundo. Lo vemos en Brasil, lo vemos incluso en la parte de Rusia, lo vemos en diferentes partes del mundo. Y obviamente esto es contrario precisamente a eso. Es en los gobiernos populistas o con un tinte incluso más autoritario, vemos precisamente que la discrecionalidad, yo siempre lo digo, el know-who en lugar del know-how, nos va justamente minando esta confianza, y hasta que no tengamos estos medios confiables, un medio ambiente de inversión sano para poder desarrollar esas energías, pues desafortunadamente todavía tenemos ahí un gran faltante. E incluso te diría también una razón de mi desánimo, tiene que ver precisamente con el componente social. Todo esto, la energía no ocurre en un vacío, ocurre allá en medio del océano y no lo vemos o no nos afecta. Esto en muchas partes ocurre en las comunidades, principalmente en las comunidades mexicanas.
¿Cómo poder entonces hacer que este beneficio, este alud de recursos o de riqueza petrolera se traduzca también en desarrollo de las comunidades? Y esa es una conversación que, por desgracia, Fran, yo te digo que casi no se ha dado en México, que no hemos avanzado prácticamente en ese tema, donde se ha incluso, yo te diría que acrecentado la noción de que es la dependencia o la generosidad de un político el que lleva el desarrollo, cuando tendremos que poner las condiciones para que sean las comunidades las que se beneficien del desarrollo de una industria. Así que mientras sigamos atrapados en ese clientelismo, pues no, definitivamente no veo las posibilidades. México tiene todo para impulsar las energías limpias y de transición, pero la visión mexicana contiene una doble estrategia. La nacionalista, que a su vez incluye la rectoría económica del Estado mexicano, donde Estado se entiende como gobierno. Este gobierno considera que es muy válido continuar con el aprovechamiento de los recursos fósiles nacionales. La otra estrategia la mencionó sin gran énfasis el presidente López Obrador en la reunión de la CELAC del fin de semana pasado, cuando dijo que México no tiene la menor intención de restringir en ningún espacio las inversiones chinas en América Latina, incluyendo a México. Se refirió en particular por el video de saludo del presidente Xi Jinping a la CELAC, a las inversiones chinas en México, más allá de lo que opine Estados Unidos. La pregunta es si la afirmación presidencial incluye inversiones en energéticos, en petróleo, en gas, y sí, también en inversiones relacionadas con telecomunicaciones y cibernéticas. La decisión política de este gobierno ya fue lanzada. Veamos ahora qué es lo que finalmente se opera y lo que ocurre en el plano geopolítico. Si a usted le interesa conocer más acerca de GEMEC, los estudios y servicios de Gonzalo Monroy, visite el Twitter de Gonzalo, @GMonroyEnergy, que para su comodidad aparece en la portada de este podcast específico del futuro de todo. Muchas gracias a Gonzalo Monroy por platicar con nuestros amigos de El Futuro de Todo. 20 segundos de mensajes y regresamos con más aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Ricardo de la Peña, bienvenido a El Futuro de Todo. El tema del CONACYT, nada más así, enunciado como tal, es un tema que está causando no solamente controversia, sino indignación, miedo por lo que implica y además, por supuesto, un escándalo a nivel nacional e internacional. Sí, así es, lamentablemente. Creo que podríamos tocar varios puntos que está mostrando este fenómeno. Por un lado, un ánimo persecutorio, donde la autoridad judicial del país está intentando reiteradamente conseguir una orden de aprehensión contra un grupo de científicos y está utilizando recursos públicos, tiempos de personal público, en fin, está utilizando toda la capacidad que le da su condición de instancia pública para perseguir y buscar sentenciar, cueste lo que cueste, a un grupo de científicos. Eso es algo deleznable, algo inaceptable. Lo segundo es que nos está revelando un carácter anticientífico del gobierno de la República, de quienes están encabezando hoy día el gobierno. La descalificación a los científicos porque no tienen un carácter práctico sus trabajos, y acusamos de que sus presencias a congresos o tal, no es más que turismo científico. Es algo donde se muestra no solo una actitud de odio, de recelo, de envidia, inclusive porque han alcanzado eventualmente grados académicos que no les fueron posibles a otros, sino que también nos está revelando un desconocimiento de la utilidad que tiene la ciencia pura para el avance de la economía y del desarrollo de la humanidad.
está descontando a personajes como podrían ser el matemático Cantor o Gödel o Einstein o Niels Bohr o Darwin, en fin, un conjunto cualquiera que pudiéramos tener de científicos que han hecho ciencia pura en su momento, que no tienen una aplicación práctica, no han construido nada, no han preparado ningún aparato, ni aportado ninguna obra práctica, pero que desde luego han creado un bagaje que es muy útil para el conocimiento y para el desarrollo de la economía y de la actividad en general de la sociedad de hoy en día. Lo que creo que es preocupante, y creo que eso debería preocuparnos a todos, más allá de los científicos o no, es este intento por imponer las pautas de una normatividad que se aceptó en el actual gobierno por las condiciones de capacidad de cambio de normas que pudo tener este gobierno tal, a la interpretación de lo que se hizo en el pasado, es decir, pretender darle un carácter universal y atemporal a normas que fueron acordadas recientemente y con ello desconocer la legalidad de aquello que era legal en el pasado. Bueno, todos estaríamos sujetos eventualmente a ser condenados por supuestos crímenes que hoy día regulan una cosa que no existía, o prohíben algo o cuestionan algo que no era prohibido, y que resulta que como lo hicimos en el pasado, entonces habíamos violado la ley porque la nueva ley así lo impone. Así no funciona el mundo. El mundo debe funcionar bajo un principio donde la temporalidad que se aplica a una norma es a partir del momento en que esta norma se erige como tal, no queriendo llevarla al momento del pasado en el cual era legal y pertinente lo que se hizo. El cuarto punto que es importante destacar es que dentro de todo esto también este fenómeno ha servido para comenzar a mostrar fisuras en el seno de este grupo, del núcleo duro de quienes están gobernando hoy día en México. Hubo diferendos y hubo deslindes de quienes están ya pensando en su propio futuro más allá de que no le ocupa la silla presidencial. Estamos viendo ya síntomas de que buscan deslindarse y no tener el costo político que significa el respaldo a las posturas de quien gobierna hoy día en aras de beneficiarse como potenciales aspirantes a la presidencia. Esto es lo que da una suerte de posible continuidad del gobernante, que incluso se habló de la posibilidad de una reelección, una persona de su mandato tal, comienza a desfigurarse en el momento que aparecen los intereses de los integrantes de su propio grupo político por alcanzar el poder y por ende no cargar con los costos que le puede generar el haber avalado actitudes del actual gobernante. Esto creo que no hay que dejarlo de estar observando, porque podría generar matices y espacios de diferendo y de apertura a nuevas opciones que no estamos viendo hoy día, en que vemos lo que había pretendido ser un carácter leviatán por parte de leviatán personalizado por parte de quien no nos gobierna. Y no, parece que no es tan sencillo, que es bastante más complejo que ese, que el tiempo se está agotando. El tiempo de este gobierno parece que comienza a tener su hora final marcada. A mí lo que también me llamó mucho la atención como ciudadano común y corriente y observador, es la forma en la que se ensañaron en contra de un conjunto tan amplio de investigadores, sin ninguna reacción por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con el aval desde el principio, porque el primer político que disparó en contra de la comunidad científica fue el propio presidente de la República. En segundo lugar fue también la propia directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. En tercer lugar, la duda que me queda de el fiscal general de la Nación, Gertz Manero, sobre el problema que él había tenido, el rencor que él había tenido porque no se le había querido reconocer su nivel como investigador 3. Todo esto genera un ambiente
descompuesto, donde no sabes si es una vendetta de la Fiscalía, si es un resquemor, un odio por parte de Palacio Nacional en contra de todo lo que sea ciencia, y el agachismo de la directora del CONACYT y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que simple y sencillamente enmudece, no dice nada ni para defender ni para sancionar esta casi linchamiento en contra de la comunidad científica mexicana. Mira, lamentablemente tienes toda la razón, e incluso uno hablaría de que los juicios emitidos por el presidente de la República han ido en detrimento no solo de los 31 científicos involucrados en el caso judicial, sino de toda la comunidad científica a la que está descalificando y a la que están, incluso que algún legislador de Morena está buscando ahorita que la unidad de inteligencia financiera investigue a las universidades por todos los gastos en viajes internacionales y tal. Cuando obviamente ya el propio Santiago Nieto dijo que la unidad de inteligencia financiera no está para eso, y que en todo caso tiene que perseguir cosas que tengan sustento y no simplemente andar persiguiendo instituciones. Puntadas de un congresista con sombrero de vaquero, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo que vemos es estas ganas de mostrar que estoy apoyando la estrategia política de mi señor presidente, porque yo soy feliz estando cerca de él, estando bien con él, muy propio de lo que hemos vivido en este país desde la época del PRI, incluso antes, durante el periodo de Porfirio Díaz y la época de Juárez y tal. Pero era muy común este tipo de fórmulas de agachismo frente al gobernante, pero también nos muestra que los intereses personalísimos de un servidor público, como puede ser la ley fiscal, pueden imponerse por encima de los criterios de eficiencia y el respeto a la norma que tendría que tener. Y bueno, esto desde luego no debería caber. Y finalmente yo te diría, creo que estamos ante demostraciones de todo esto que no deja de ser la forma de configuración de expresión de un espíritu autoritario, que no deja que quede con cabeza y que finalmente, incluso si no defendemos a estos científicos y a la comunidad científica en general, la pregunta es si cómo le toca a otro gremio, le toca a otro núcleo, le toca a otra parte de la sociedad, que está ido tocando a unos y a otros y que finalmente puede llegarnos a todos este juego de denigración, descalificación e incluso de persecución. Genera miedo, sí, claro que genera miedo, pero sin embargo estamos viendo una capacidad de respuesta de la comunidad científica, de la sociedad civil y del Poder Judicial, que puede poner un estate quieto a una autoridad que está perdiendo sus límites. Creo que la respuesta de las autoridades universitarias y muchos núcleos de investigación y muchos organismos sociales expresamente denunciando el despropósito de esta persecución viene muy a cuento como una forma de respuesta que debemos estar pensando tener para protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por su comentario en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más sobre Ricardo de la Peña e investigaciones sociales aplicadas, visite el sitio www.invesoc.com, que para mayor facilidad publicamos aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast El Futuro de Todo está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.